Herodes Agripa, y fue uno de los gobernantes más influyentes de su tiempo, administrando Judea con mano firme y un estilo que combinaba carisma con autoritarismo. Herodes era conocido por su habilidad para ganarse el favor tanto de los judíos como de los romanos, una hazaña nada sencilla en una época marcada por intensos conflictos culturales y religiosos. Sin embargo, este delicado equilibrio de poder solo alimentó aún más su ambición. Fascinado por la gloria y el reconocimiento, la necesidad de Herodes de ser admirado no tenía límites. En un día festivo que debía marcar su gobierno, apareció ante la multitud vestido con un traje resplandeciente que reflejaba la luz del sol. Su discurso, aunque elocuente, ocultaba un peligro inminente. Lo que comenzó como un momento de triunfo se convirtió en la escena de su mayor humillación. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente para que Herodes sea recordado como el hombre que desafió al Dios de Israel? El espectáculo organizado por Herodes ese día era impresionante. Miles de personas se reunieron, atraídas por la oportunidad de ver al rey en todo su esplendor. La gran plaza estaba llena de expectativas mientras Herodes subía al escenario, irradiando majestuosidad. Comenzó su discurso con palabras cuidadosamente elegidas, diseñadas para captar la atención y el favor de la multitud. Y funcionó. El público estaba tan cautivado que empezó a gritar extasiado: «Es la voz de un dios, no de un hombre». Para la mayoría, ese momento habría sido una advertencia contra la idolatría. Pero Herodes no detuvo los gritos. Los absorbió, permitiendo que la adoración alimentara su orgullo. Su negativa a rechazar esa idolatría sería un error fatal. Pero ¿qué llevó a Herodes a creer que podía asumir un rol divino sin consecuencias? ¿Y por qué ignoró los peligros evidentes de desafiar la soberanía de Dios? Para entender la caída de Herodes Agripa I, es esencial examinar el legado de su dinastía. Era nieto de Herodes el Grande, famoso por su papel en la historia bíblica al intentar eliminar a Jesús poco después de su nacimiento. La familia de Herodes era conocida por su sed de poder, marcada por intrigas políticas, traiciones y asesinatos. La dinastía herodiana operaba bajo una filosofía clara. La supervivencia política justificaba cualquier acción, por más cruel que fuera. Herodes Agripa I no solo heredó el trono, sino también esa mentalidad calculadora y ambiciosa. Sin embargo, no se conformaba con la supremacía política. Agripa buscaba algo más profundo: reconocimiento divino. Quería ser no solo un gobernante poderoso, sino también una figura venerada. Ese deseo lo llevó a cruzar límites religiosos y culturales que, en esa época, eran considerados blasfemos. Cómo esta ambición lo puso en rumbo de colisión con los principios sagrados de la fe judía y con el mismo Dios de Israel, era un día que prometía ser inolvidable. Herodes Agripa I, ansioso por exhibir su grandeza, organizó un banquete en su honor. El evento fue planeado para impresionar no solo a sus súbditos, sino también a los dignatarios presentes. El lujo era evidente en cada detalle: mesas adornadas con oro, alimentos exóticos servidos en abundancia, y músicos llenando el salón con melodías que exaltaban el poder del rey. Vestido con un traje deslumbrante, Herodes sabía que todas las miradas estaban puestas en él. En el punto álgido de la celebración, se levantó para hablar. Su tono era seguro, casi triunfante, como si estuviera en la cúspide de su carrera. Pero mientras sus palabras resonaban en el salón, algo comenzó a cambiar. Había una tensión creciente en el ambiente, como si una fuerza invisible estuviera presente. El público aplaudía, pero Herodes empezó a percibir una incomodidad inexplicable. ¿Era solo paranoia o un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder? Cuando Herodes pronunció su discurso, su figura irradiaba poder y confianza. Parecía intocable, pero la narrativa tomó un giro inesperado. De repente, la Biblia relata que un ángel del Señor apareció y golpeó al rey.
No fue un ataque físico visible. Fue algo invisible pero devastador. La razón para este acto divino es explícita. Herodes no dio gloria a Dios, aceptando adoración que debería haberse reservado para el Creador. Este fue el detonante para un juicio inmediato. Pero, ¿por qué Dios eligió intervenir de manera tan drástica? La multitud, inicialmente fascinada por el discurso del rey, quedó atónita. Las expresiones de admiración se transformaron en sorpresa y miedo. Este evento sobrenatural planteó un misterio. ¿Qué significa ser golpeado por un ángel de manera tan definitiva? ¿Se dio cuenta Herodes del error fatal que cometió? ¿Y qué aprenderían los espectadores al presenciar tal manifestación de justicia divina? Lo que sucedió con Herodes después de la aparición del ángel se describe como uno de los momentos más horribles jamás registrados. Comenzó a sentir dolores intensos, algo que parecía consumir su cuerpo desde dentro hacia afuera. Poco después aparecieron gusanos que comenzaron a devorar su carne mientras aún estaba vivo. Aquel que minutos antes había sido exaltado como un dios, ahora estaba postrado en agonía, humillado ante la misma multitud que lo había reverenciado. La escena era aterradora. Los gritos de dolor de Herodes resonaban, y quienes estaban a su alrededor retrocedieron horrorizados. Sin embargo, lo que hace que esta muerte sea aún más significativa es el simbolismo detrás de los gusanos. En la cultura bíblica, los gusanos representan corrupción, destrucción y juicio. Herodes no solo perdió su vida, perdió toda pizca de dignidad. Pero ¿por qué Dios eligió una muerte tan gráfica para Herodes? ¿Estaría este castigo relacionado con algo más que su arrogancia? ¿Y qué mensaje se pretendía para todos los que presenciaron este oscuro momento? En la Biblia, los gusanos aparecen a menudo como símbolo de destrucción y decadencia, asociados con el juicio divino y la corrupción del pecado. El propio Jesús mencionó los gusanos al describir el infierno diciendo: «Donde el gusano, de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga». Marcos 9:48. En el caso de Herodes Agripa I, los gusanos que lo consumieron no eran solo un fenómeno físico, tenían un significado profundo, reflejando la decadencia de su alma y el rechazo a Dios. Es un recordatorio visual de que el orgullo y la blasfemia llevan a la ruina, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Esta muerte gráfica transmitió un mensaje claro a todos los que la presenciaron. Nadie está por encima del juicio divino. Pero, ¿por qué la Biblia enfatiza esta imagen tan visceral? ¿Y qué nos enseña sobre la relación entre el juicio de Dios y la responsabilidad humana? Si bien la Biblia registra la muerte de Herodes Agripa I, con detalles espirituales, no es la única fuente que narra este evento. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, también documentó la muerte de Herodes en su obra Antigüedades Judías. Según Josefo, Herodes comenzó a experimentar un dolor abdominal insoportable durante su discurso y fue llevado rápidamente lejos de la multitud. Sufrió durante 5 días, consumido por el dolor, antes de sucumbir finalmente. Con el cuerno, relato de Josefo, aunque no menciona directamente la aparición del ángel, refuerza la idea de que la muerte de Herodes fue repentina y terrible. Esta convergencia entre los registros bíblicos y los históricos plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo deberíamos interpretar la intervención divina a la luz de los relatos seculares? ¿Y cómo pudo el historiador, incluso sin una perspectiva espiritual, describir este evento de manera tan vívida? La caída de Herodes Agripa I no es solo una narrativa histórica, está llena de lecciones espirituales que resuenan hasta el día de hoy. El orgullo desmedido, la idolatría y la negativa a reconocer la soberanía de Dios son temas centrales en esta historia. Herodes tuvo la oportunidad de rechazar la adoración de la multitud, pero eligió aceptar la gloria que no le correspondía, desafiando directamente los principios divinos. Esta elección
lo condujo a una reprimenda inmediata, una demostración clara del juicio de Dios sobre aquellos que se colocan por encima de él. Pero esta historia también es una advertencia para todos nosotros. ¿Estamos buscando gloria para nosotros mismos o reconociendo al Creador como corresponde? Más importante aún, la muerte de Herodes plantea preguntas sobre cómo enfrentamos nuestras propias ambiciones y fracasos. ¿Estamos dispuestos a aprender de esta historia o seguimos repitiendo los mismos errores de orgullo y ego? La historia de Herodes Agripa I es solo una de las varias muertes inusuales registradas en la Biblia. Desde la esposa de Lot, convertida en una estatua de sal por desobedecer la instrucción divina, hasta la trágica caída de Judas Iscariote tras traicionar a Jesús, la Biblia está llena de narrativas que asocian la muerte y el juicio de maneras simbólicas y profundas. Estos relatos no solo documentan hechos, sino que también llevan mensajes espirituales y advertencias para la humanidad. El caso de Ananías y Zafira, quienes murieron por mentirle al Espíritu Santo, es otro ejemplo de un juicio inmediato que refleja la santidad de Dios. Estas muertes, aunque diferentes, tienen un punto en común. Revelan la seriedad con la que Dios trata la desobediencia y el orgullo. Pero, ¿cómo se conecta esta historia con la de Herodes Agripa I? Y existe un patrón divino detrás de estas narrativas impactantes. La muerte de Herodes plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué Dios elige actuar de manera tan inmediata y drástica en algunos casos, mientras que en otros parece permitir que la justicia se demore? Este dilema ha desafiado a estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. Algunos sugieren que intervenciones como esta sirven como ejemplo para la humanidad, una demostración visible de la santidad y el poder de Dios. Otros argumentan que el tiempo y el método del juicio divino están más allá de nuestra comprensión, ya que Dios ve la historia desde una perspectiva eterna. Sin embargo, la aparente severidad de casos como el de Herodes también nos obliga a reflexionar. ¿Estamos preparados para las consecuencias de nuestras acciones? ¿Y cómo nos ayuda esta historia a comprender mejor el carácter de Dios y su forma de tratar con la humanidad? Aunque vivió hace casi 2000 años, la historia de Herodes Agripa I sigue resonando hoy en día. Su vida y su muerte no solo son un recordatorio del poder y el juicio de Dios, sino también una reflexión sobre la condición humana. El orgullo y la búsqueda de gloria personal son trampas que siguen siendo relevantes, especialmente en una era marcada por la exaltación de uno mismo en las redes sociales y la búsqueda interminable de validación. La caída de Herodes nos desafía a preguntarnos, ¿estamos buscando reconocimiento y poder para nosotros mismos o viviendo para glorificar algo más grande? Además, su muerte deja un mensaje profundo sobre la soberanía divina. Independientemente de cuán poderoso pueda parecer alguien, nadie está por encima de Dios. Pero, ¿hemos aprendido las lecciones de esta historia? ¿O seguimos repitiendo los errores que llevaron a Herodes a su ruina?